Maikomanen Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Elrond el Medio Elfo, hijo de Eärendil y señor de Rivendell, el único personaje de toda la Tierra Media que hace aparición en los tres libros principales, que son el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Como siempre, antes de empezar me gustaría recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, tanto en España como en México, Argentina y Colombia, y aunque no tiene nada que ver con los libros de Tolkien, es del mismo género, así que espero que os encante. El nombre de Elrond tiene, como ocurre a menudo, discusión en su significado. En la carta 211, Tolkien decía que, después de que Maedhros y Maglor los raptaran, Elrond y Elros fueron encontrados en una caverna en cuya entrada había una cascada de agua. Elrond estaba dentro de la cueva y Elros en el agua, y por ello sus dos nombres venían de la raíz rondo, que era una palabra primitiva que en élfico significa caverna. Pero más tarde, en la carta 345, Tolkien escribiría que, en realidad, el nombre de Elrond significa bóveda de las estrellas, y no quedó ni rastro de la antigua historia del abandono en la cueva. Elrond era hijo de Eärendil y Elwing, y por tanto descendía al mismo tiempo de los elfos Noldor, los elfos Sindar, los elfos Vanyar, los hombres de las tres casas de los Edain e incluso de los Maiar, siendo así que de hecho todos los linajes de la Tierra Media se juntaban en Elrond y Elros. Elrond nació con su hermano Elros a finales de la Primera Edad, cuando Eärendil, que huyó al sur después de la caída de Gondolin, se casó con Elwing, quien a su vez había huido de Doriath y se había instalado en la desembocadura del río Sirion. Eärendil era el señor de aquella gente, los supervivientes de Beleriand, y sin embargo no podía descansar, sino que ansiaba partir en busca de Tuor e Idril y en busca de la última costa, la costa de Aman, de modo que, con la ayuda de Círdan, construyó el navío Vingilot y partió hacia el horizonte. Por aquel entonces llegaron noticias a Maedhros, el hijo mayor de Fëanor, de que Elwing vivía aún con el Silmaril de su padre, y aunque en un principio se controló, más tarde su antiguo juramento de recuperar las joyas volvió a atormentarlo, de modo que no tuvo otro remedio que enviar un mensaje para que les entregaran el Silmaril. Pero Elwing se negó, así que Maedhros y los hermanos que le quedaban atacaron con sus seguidores el hogar que con tanto esfuerzo habían construido los supervivientes de Doriath y Gondolin. Para cuando llegaron los barcos de ayuda del rey Gil-galad y de Círdan, la batalla ya había terminado y Elwing había desaparecido. Pero he aquí que Elrond y Elros no fueron asesinados, porque Maglor sintió piedad por ellos y se encargó de cuidarles, y el amor creció entre los tres. Con él se quedaron hasta el retorno de Eärendil y la Guerra de la Cólera, tras la cual Maglor arrojó su Silmaril al mar después de robarlo y se perdió en las costas. De esta forma, los padres de Elrond y Elros nunca pudieron volver a la Tierra Media, mientras que su padre adoptivo desapareció para siempre. Pero ellos dos todavía vivían y habían crecido altos y fuertes. Ellos eran los únicos medioelfos que quedaban, así que Ilúvatar les dio a los Valar la opción de que juzgaran qué hacer con ellos, y los Valar decidieron que los medioelfos podrían escoger su propio destino. Es por ello que Elrond escogió pertenecer a los elfos y ser inmortal, mientras que Elros escogió ser un rey de los hombres, pero al fin morir como un mortal. En consecuencia, Elrond y Elros se separaron a principios de la Segunda Edad, porque Elrond se quedó en la Tierra Media mientras que Elros partió hacia Númenor, donde vivió un total de 500 años, de los cuales gobernó a los Dúnedain durante 410, pero jamás volvió a reencontrarse con su hermano. A comienzos de la Segunda Edad, Elrond vivió en el reino de Lindon bajo el mando supremo del rey Gil-galad. La representación de Elrond en la Tierra Media, según Tolkien, era la preservación del lore y el conocimiento del mundo. Con el paso del tiempo, Elrond ganó cada vez más y más prestigio, hasta ser reconocido como un maestro en todas las artes, desde historia hasta medicina, lo que se demuestra en el hecho que fuera capaz de distinguir runas de espadas forjadas en Gondolin de antes de que él naciera, o incluso runas lunares que ni siquiera Gandalf era capaz de ver. La descripción que se nos hace de Elrond es la siguiente. Era noble y hermoso de rostro, sabio como un mago, amable como el verano y poderoso entre ambos, hombres y elfos. No parecía joven ni viejo, aunque en su rostro estaba escrita la memoria de muchas cosas, dichosas y amargas. Su cabello era oscuro como las sombras del crepúsculo, y sobre él llevaba una pequeña corona de plata. Sus ojos eran grises como un claro amanecer, y en ellos había una luz como la de las estrellas. Parecía venerable como un rey coronado con muchos inviernos y aún así robusto como un experto guerrero en la plenitud de sus fuerzas.
Elrond vivió en Lindon pacíficamente hasta el año 1200 de la Segunda Edad, momento en que las cosas empezaron a torcerse cuando Sauron se disfrazó y con sus artes intentó seducir a los elfos para gobernarlos. Primero intentó ir a Lindon, pero tanto Elrond como Gil-galad dudaron de él y de su hermoso aspecto, y aunque no sabían quién era en realidad, no le permitieron entrar en el reino. Tras eso, enviaron mensajeros al reino de Eregion para prevenirles, pero los elfos que allí habitaban no les escucharon, y en aquel reino sí que admitieron a Sauron. Juntos, Sauron y los herreros de Eregion forjaron los anillos de poder, pero cuando Sauron hizo en secreto el anillo único, los elfos se dieron cuenta que habían sido engañados. Escondieron los anillos, Sauron marchó contra ellos, y entonces tuvo lugar la Gran Guerra de Eriador. La guerra empezó en el año 1693 y Elrond tomó partido en ella 2 años después, cuando el rey Gil-galad lo envió con un ejército de Lindon que acudió en ayuda de Eregion. No obstante, llegaron demasiado tarde, no pudieron sino unirse a los pocos supervivientes que había de Eregion y replegarse hacia el noreste, donde Elrond encontró un valle oculto entre las montañas. Y fue entonces, en el año 1697, cuando Elrond fundó el refugio de Imladris, que los hombres llamaron Rivendell. La guerra acabó venciéndose gracias a la ayuda de los Númenóreanos, quedando al final un ejército enemigo atrapado entre Lindon y Rivendell, que las fuerzas de Gil-galad y Elrond consiguieron aplastar. Finalizada la contienda y con Sauron expulsado de Eriador, Galadriel acudió a Imladris buscando a Celeborn y con ella viajaba la hija de ambos, Celebrian, a quien Elrond vio entonces por primera vez y se enamoró de ella, aunque de momento no dijo nada al respecto. Se dice en los cuentos inconclusos que en aquel momento coincidieron muchos señores elfos de importancia en Imladris y celebraron el primer concilio, del que más tarde se haría eco el Concilio Blanco, en el que se decidió que se mantendría una fortaleza élfica al este de Eriador, razón por la cual Elrond ya nunca regresó a Lindon, sino que permaneció en Imladris, donde acabaría residiendo durante los 4 milenios posteriores. La primera ocasión en la que tenemos constancia que salió de Imladris fue al término de la Segunda Edad, cuando en su nuevo hogar se hospedaron los ejércitos conjuntos de los reyes Gil-galad y Elendil durante 3 años antes de marchar hacia Mordor en la Guerra de la Última Alianza. Elrond tomó partido en esa guerra, donde actuó como heraldo de Gil-galad, el rey supremo, y luchó tanto en la batalla de Dagorlad como en el asedio de Barad-dûr, que se prolongó durante 7 años. Al final, el propio Sauron se vio obligado a salir y mató a Gil-galad y a Elendil, aunque él mismo murió en el proceso. Y he aquí que cuando eso ocurrió, solo Elrond, Círdan e Isildur estaban cerca de Gil-galad y Elendil, de forma que cuando Isildur tomó el anillo único de Sauron, Elrond y Círdan le aconsejaron destruirlo en el Orodruin, pero él se negó y se llevó el anillo consigo. Así dio comienzo la Tercera Edad, al principio de la cual Isildur fue emboscado y asesinado y el anillo se perdió en el río Anduin. Sus 3 hijos mayores también murieron, pero no el cuarto, Valandil, quien había sido demasiado joven para luchar en la guerra y por tanto se había quedado en Imladris. A él fue legada Narsil, la espada de su abuelo, pero la hoja estaba rota y la luz se había extinguido, y Elrond profetizó que jamás sería forjada de nuevo hasta que el anillo único fuera encontrado y Sauron regresara. Es necesario aquí mencionar que Elrond poseía a Vilya, el anillo de aire, uno de los 3 anillos de los elfos. Hay varias versiones sobre en qué momento Gil-galad le entregó el anillo, pero en cualquier caso se lo dio antes de la Última Alianza. Durante la Segunda Edad, Elrond no pudo hacer uso de sus poderes, porque Sauron poseía el anillo único, pero ahora que el anillo se había perdido, Elrond empezó a usar los poderes de Vilya, gracias a lo cual el Valle de Imladris se convirtió en un lugar espléndido, hermoso y atemporal, donde las estrellas del cielo brillaban con mayor intensidad. Durante toda la Tercera Edad, Elrond permaneció en Imladris, el último refugio de los elfos, donde se preservaba la memoria de todo lo que había sido hermoso y también de las herencias de Isildur, tanto por el parentesco que le unía al propio Elrond como porque Elrond preveía que entre sus descendientes se alzaría uno más alto que todos los anteriores al final de esa edad. En el año 109, Elrond se casó finalmente con Celebrian, la hija de Celeborn y Galadriel. En el 130 nacieron sus 2 hijos mayores, los gemelos Eladan y Elrohir, mientras que su hija, Arwen, nació en el año 241. Elrond ayudó al reino de Arnor siempre que fue necesario, como en el año 1975, si bien envió un ejército en su nombre y él mismo no participó en la contienda.
Cerca del año 1100, Elrond y el resto de sabios descubrieron que un poder maligno se había instalado en Dol Guldur y en un principio pensaron que se trataba de un Nazgûl. Con los siglos, su poder fue en aumento. Gandalf se adentró en la fortaleza en el año 2063, Sauron huyó de él y hubo paz, pero el mal retornó en el 2460 y 3 años después se formó el Concilio Blanco. Elrond fue el único de todos sus miembros que fue capaz de predecir claramente que el Anillo Único volvería a ser encontrado. Y no solo eso, sino que además profetizó que habría guerra de nuevo, una guerra con la que la Tercera Edad llegaría a su fin. Poco después, en el año 2509, Celebrian fue atacada en el paso de Caradhras mientras viajaba al Lórien para visitar a sus padres. Elladan y Elrohir dieron caza a los orcos, la rescataron y la llevaron a Imladris, donde Elrond consiguió curarle el cuerpo, pero Celebrian había perdido todo el deleite en la Tierra Media y al año siguiente fue a los Puertos Grises para partir a Valinor. Durante los siglos posteriores, la única actividad importante de Elrond fue asistir a las reuniones del Concilio Blanco, la más relevante de las cuales tuvo lugar en el año 2941, cuando, después de hospedar a la compañía de Thorin en Imladris, fue a Dol Guldur para derrotar a Sauron. No obstante, su propósito fracasó, porque Sauron fue expulsado, no derrotado, y regresó a Mordor para retomar sus planes de conquista. Pero resultó que el mismo año que Sauron se declaraba abiertamente en Mordor, Elrond revelaba a Estel, un joven a quien había criado como si fuera su propio hijo, que su verdadero nombre era Aragorn, hijo de Arathorn, el heredero de Isildur, cuyo destino sería librar grandes hazañas o morir en el intento. Al día siguiente, Aragorn se enamoró de Arwen y luego partió en sus viajes, pero cuando regresó se acabó prometiendo a Arwen, lo que dejó a Elrond completamente entristecido, porque sabía que por causa de Aragorn, él tendría que separarse de su hija para siempre. No obstante, aceptó que eso podía ocurrir, aunque solo lo admitiría si Aragorn se convertía al mismo tiempo en rey de Gondor y de Arnor. Así las cosas, Elrond tuvo relevancia una última vez en la historia de la Tierra Media cuando en octubre del año 3018 llegaron a Imladris noticias de que Gandalf había desaparecido, que un hobbit llevaba una pesada carga y que los Nazgûl habían sido vistos en el oeste. Es por ello que Elrond envió a los pocos guerreros que eran capaces de batirse contra los Nazgûl en busca de Frodo, quien acabó llegando a salvo a Imladris y Elrond en persona le curó las heridas. Tras eso convocó el concilio de Elrond, donde tanto él como Gandalf convencieron a los presentes de que debían arrojar el anillo único en el Monte del Destino. Frodo se presentó voluntario y Elrond se encargó de escoger a aquellos que le acompañarían, quedándose él en Imladris mientras el resto partían. A lo largo de la Guerra del Anillo, lo único que hizo fue enviar un mensaje a Aragorn mediante Elladan y Elrohir para que recordara el Sendero de los Muertos, y tras la derrota de Sauron, siendo ahora Aragorn rey de Gondor y Arnor, Elrond cumplió lo prometido y viajó a Minas Tirith con su hija para que Arwen se casara con el rey. Meses después viajaron juntos desde Minas Tirith a Edoras, donde Elrond se despidió para siempre de su hija, porque ella, como medio elfa que era, había escogido ser mortal, mientras que él partiría a Valinor, donde viviría hasta el fin de los días, y la amargura de su despedida perduraría hasta más allá del fin del mundo. Aún así, Elrond todavía estuvo 2 años más en la Tierra Media, hasta que el 29 de septiembre del año 3021 partió a los Puertos Grises con Galadriel, Gandalf, Bilbo y Frodo, y embarcó a Valinor, donde al menos podría reencontrarse con Celebrian, su amada esposa. Así pues, con esto termina el vídeo sobre Elrond el Medio Elfo. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.